¿Qué tal, hermano, hermana? Dios le bendiga. Bienvenidos a esta sesión número 3 de su materia de homilética, el curso Creando Sermones para el siglo XXI. Su servidor, el hermano Salomón Hernández. Estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Es una bendición que nos acompañe. Y en esta ocasión, pues en esta sesión número 3, hablando acerca de la estructura general de un sermón. En la sesión número 1 estuvimos hablando un poco de qué es la homilética, qué otras ramas de la teología pueden complementar a la homilética, cómo pueden verse beneficiados usted y yo como predicadores cuando aprendemos homilética. Hablamos de algunos consejos que todo predicador debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿verdad? Uno de ellos, aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, ser observadores con la audiencia, aprender a estudiar de manera metódica y sistemática la palabra del Señor. Hablamos también en la sesión número 2 acerca de dos tipos de sermones, ¿verdad? El sermón textual y el sermón temático. Y en esta ocasión nuestra clase lleva como título Conociendo la estructura general de un sermón. Sin duda que usted ya oró antes de iniciar este video. Si no lo ha hecho, lo invito por cuestiones de tiempo a que usted ore un momentito, pausa este video y seguimos adelante. El día de hoy no hay un ejercicio en clase como tal. Usted va a estar realizando sus notas, pero sí hay una tarea. Bueno, hay de hecho dos tareas, ¿verdad? Número 1, usted va a hacer de tarea un pequeño sermón con la estructura que hoy vamos a aprender de manera un poquito general. Es una estructura bastante general. Y número 2, va usted a descargar e instalar la aplicación Google Keep en su teléfono, o si utiliza computadora no es necesario instalarla, únicamente usted va y teclea por ahí en su buscador Google Keep, ahorita como se mira aquí en su pantalla, y pues la vamos a tener preparada para la próxima clase porque la estaremos utilizando. Vamos a adentrarnos entonces al tema del día de hoy, conociendo la estructura general de un sermón. Es necesario, antes de empezar, hermano, que sepamos que toda estructura, todo tipo de mensaje, de bosquejo, de sermón, depende mucho de la personalidad del predicador, ¿verdad? De aquel que diseña ese mensaje. Hay ciertas reglas que a usted y a mí nos ayudan a regular y a estandarizar hasta cierto punto una buena estructura o una estructura completa o básica, por qué no decirlo de esa manera, de lo mínimo que debiera tener un sermón para que al momento de que se exponga, se predique, pues sea realmente claro y sea realmente algo muy entendible y bastante completo, y que tenga un inicio, un desarrollo y un final bien marcados, ¿verdad? Hablando de estructura, la estructura se define como el conjunto de partes, diferentes partes que forman un todo. Eso es una estructura, y todo, hermano, lo funcional, todo lo que funciona, pues tiene estructura. Mire, usted y yo, nuestro cuerpo tiene una estructura, ¿verdad? Las iglesias tienen una estructura, hay líderes, hay siervos, hay quienes trabajan en esto, hay quienes trabajan en lo otro, inclusive las plantas, los animales, el ecosistema, todo tiene una estructura. Los automóviles, la sociedad, todo está estructurado para que pueda funcionar. Inclusive, mi hermano, los relatos o los sermones de nuestro Señor Jesucristo estaban bien estructurados. Él nunca se paró delante de la gente a ver qué salía, ¿verdad? Él siempre tenía una estructura, a veces parábolas, a veces ilustraciones. Siempre, mientras él predicó, manejó una estructura de pensamiento y una estructura, por así decirlo, homilética, ¿verdad? Aprendimos en una de las clases anteriores que inclusive Jesús utilizaba la homilética, utilizaba técnica cuando se trataba de dar el mensaje de parte de Dios. La estructura que vamos a trabajar es una estructura, creo yo, muy básica, que puede ayudarnos a estandarizar bastante lo que es la predicación, al menos
al menos es muy recomendada esta estructura general para aquellos que comienzan a predicar. Quizá usted, a lo largo del proceso de predicación, con el paso del tiempo, usted va a modificar, va a agregar, va a quitar elementos de esta estructura y la va a adaptar a su persona, y esto está excelente. Pero mientras aprendemos a predicar, a mantener una cierta estructura, hermano, sí es muy recomendable que adoptemos esta que yo le voy a enseñar para que usted tenga un punto de partida, un punto de despegue. Hay diferentes estructuras, diferentes predicadores y autores han desarrollado diferentes estructuras y recomiendan ciertas, algunas de ellas omiten elementos que otras tienen, algunas de ellas agregan otros elementos más, a veces cambian que si sí se debe dar una anécdota al predicar o no, que si sí es recomendable utilizar tantos puntos principales o no. No hay una estructura correcta que usted y yo digamos, esta es la única correcta, no la hay. Más bien, cada predicador va a ir aprendiendo su propia estructura y la va adaptando. Se recomienda, mi hermano, pues que emplee todos los elementos que aquí se le presentan en el orden sugerido durante un tiempo hasta que usted domine esta estructura, y ahora sí usted pueda empezar a modificarla y adaptarla a la estructura personal que usted quiere utilizar al momento de predicar. Muy bien, hermano. Vamos a entrar entonces ahora sí en nuestra estructura. ¿Qué partes forman un sermón? Hablábamos anteriormente, no podemos pararnos frente a la audiencia con un mensaje perfecto y poderoso como el mensaje de la palabra de Dios y ver qué sale, ver qué platicamos. No. Nuestro pensamiento y nuestro escrito debe tener una estructura con ciertos elementos, ¿verdad? El primero de ellos, el título. Aunque hablábamos en la sesión anterior que lo primero que se debe tener para predicar es una base bíblica y un propósito específico, ¿lo recuerda? Usted y yo, antes de desarrollar todo, primero debemos de tener el texto que Dios ha puesto en nuestro corazón, y por otro lado, el propósito específico. ¿Qué es lo que Dios puso en mi corazón que Él quiere lograr con esta predicación? Teniendo esto, entonces hacemos el encabezado de nuestro sermón. Lo primero que debe estar en nuestro sermón es el título. ¿Cuántas palabras es recomendable que tenga el título? Bueno, se recomienda que tenga de 3 a 7 palabras, que sea llamativo, que sea un título actual, ¿verdad? Alguien tituló por ahí 3 balazos al diablo. Bueno, este título pues a lo mejor es llamativo, ¿verdad? No sé qué tan viable sea. Y el hermano hablaba de los 3 balazos al diablo. Era un hermano que cuenta la ilustración, que era un hermano de por allá de un rancho, y que él explicó que el primer balazo es la oración, el segundo balazo es la lectura bíblica y el tercer balazo es el ayuno, y en base a eso desarrolló su mensaje. Yo quiero invitarlo a que usted tome con un poco más de formalidad la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque hay excepciones para todo y se respetan los estilos y las personalidades. Yo le recomiendo que utilice títulos congruentes con la ocasión. Por ejemplo, si usted va a predicar en un evento serio, formal, pues a lo mejor no vamos a utilizar este tipo de títulos, ¿no? Una joven que yo conocí en lo personal, una vez me tocó escuchar un sermón que se llamaba Viviendo la Vida Loca, y ella desarrolló loca, estas 4 letras: L de lectura, O de oración, C de comunión y A de ayuno, y así la aplicó. Bueno, se respeta, ¿verdad? El mensaje fue bien compartido en esa ocasión, fue muy claro, pero a lo mejor sería trabajar el título cada uno de nosotros en lo personal. Se debe tener un título, después abajito se debe escribir nuestra base bíblica, que es el texto que Dios puso en nuestro corazón sobre el cual desarrollamos nuestro mensaje. Debe tener un propósito específico, es decir, que usted debe saber de parte de Dios qué es lo que el Señor quiere lograr por medio de nosotros con ese mensaje. Y ese propósito
específico usted lo debe clasificar entre 6 propósitos generales. Es decir, ese propósito específico que es una frase bien redactada, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende lograr? Usted debe ubicarlo para que le sirva un poquito más de enfoque en estos 6 propósitos generales. Número 1, aliento, es decir, alentar. Número 2, doctrinal, pretendemos adoctrinar a la audiencia. Número 3, ético-moral, vamos a confrontar al pecado y hablar acerca de la santidad. Número 4, consagración. Si nuestro propósito específico habla acerca de entregarnos a Dios, acerca de entregarle nuestras pertenencias, nuestro tiempo, etc. Esto es consagración, de apartarnos al Señor. Número 5, devocional, que tiene el propósito de motivar a la audiencia a que adoremos a Dios y enseñarle cómo adorar. Y número 6, pues cuando es un sermón evangelístico, 100% dar el mensaje de salvación. Entonces tiene un título, tiene una base bíblica, tiene un propósito específico, y este propósito específico usted le pone una notita y lo ubica en cuál de estos 6 cuadra. Si es de aliento, si es doctrinal, si es ético-moral, si es de consagración, si es devocional o si es evangelístico. Muy bien, hasta aquí. Tenemos la siguiente parte, que es la proposición. Hay diversas maneras de hacer una proposición. La realidad es que de autor a autor cambia, ¿verdad? Lo que es una proposición. Yo le recomiendo que, por cuestiones de empezar a aprender a predicar y hacer un mensaje, usted en la proposición haga una frase corta en la que usted le dice a la audiencia o le propone, por eso se llama proposición, en la que usted le propone a la audiencia qué tiene que ver ese texto con la vida de cada uno de ellos y de qué manera usted lo quiere explicar. De todo esto vamos a dar un ejemplo ahorita más adelante. Esa sería la proposición. Yo les propongo a ustedes, hermanos, que en esta ocasión analicemos esto que tiene que ver con ustedes de esta manera. Esa sería la proposición. Es una frase que le abre el panorama a la audiencia de, ok, nos quiere hablar acerca de esto y eso tiene que ver conmigo. Luego hay una oración de transición. La oración de transición es una frase muy sencilla que relaciona el título, la proposición y cada uno de los puntos o divisiones de nuestro sermón, ¿verdad? Y aquí en este punto ya nos vamos a ir a un pequeño ejemplo. Lo que estamos viendo está en la página 7 de su manual, pero cuando nosotros nos vamos a la página 10, encontramos esta misma estructura que yo le puse en su manual, pero ahora exactamente igual, pero ahora con un ejemplo. Por ejemplo, título, nuestro sermón se llama ¿Cómo lograr obtener paz? ¿Cómo lograr obtener paz? Hermanos, nuestra base bíblica se encuentra en Filipenses 4, versículos de 4 al 7. Esa es base bíblica. Propósito específico. En esta ocasión yo le pido, hermanos, al Señor que cada uno de nosotros entendamos, comprendamos que para obtener la paz de Dios es necesario que nosotros demos los primeros pasos. Este fue el propósito específico. ¿En qué propósito? Bueno, si lo vamos a alentar a que sigan dando pasos en el Señor, bueno, pues es un propósito general de aliento. Ahora sí, proposición. Hermanos, este pasaje nos enseña que es posible disfrutar de la paz de Dios en nuestras vidas, pero debemos de cumplir nosotros 4 pasos en obediencia para lograr entonces obtener la paz de Dios. ¿Se fija cómo esta parte es muy breve? Ya dijimos el título, ya dijimos cuál es nuestra base bíblica, la leemos, le mencionamos a grandes rasgos al oyente qué propósito tenemos para el mensaje del día de hoy y ya le dijimos la proposición, ¿verdad? ¿Qué estamos a punto de hablarles y qué proponemos al respecto, ¿verdad? Luego llega una parte importante que se llama presentación. En esta ocasión
En la presentación, usted le dice con sus propias palabras al oyente qué acaban de leer en el pasaje. Por ejemplo, ¿verdad? En este pasaje hemos leído un mensaje que nos llena de gozo y esperanza, hermano. Es posible que tengamos la paz de Dios en nuestra vida. Esa es, hermano, la presentación. Le dice con sus propias palabras al oyente de qué trató el pasaje que usted acaba de leer. Por si leyendo el pasaje el oyente a lo mejor se confundió o se distrajo un poco, pues usted antes de entrar al sermón, al mensaje, ya le volvió a repetir de qué trató lo que acaban de leer, ¿verdad? Introducción. Hay diferentes maneras de introducir, mi hermano. Usted puede hacer preguntas reflexivas. ¿Sabía usted tal cosa? ¿Se ha puesto a pensar usted en esto? ¿Considera usted que este tema es importante en la vida actual? Preguntas reflexivas, ¿verdad? Que usted haga que el oyente capte usted la atención de él y empiece a adentrarse el oyente al tema. Quizá también puede usted, otra recomendación, puede introducir su mensaje después de haber leído su encabezado o de haberlo dicho, mejor. Usted puede introducir su mensaje con una ilustración, es decir, presentar un objeto, presentar una anécdota, presentar un testimonio muy breve de 2 minutos en el que usted capte la atención de la audiencia y los haga que se empiecen a envolver en su tema. Entonces, hasta aquí llevamos la primera parte del sermón. Voy a repetirlo, mi hermano, como si estuviéramos predicándolo. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos en esta ocasión. Voy a hablarles de este tema, cómo lograr obtener paz. Y nuestra base bíblica se encuentra en Filipenses 4, de 4 al 7. En esta ocasión el mensaje tiene como propósito que usted comprenda que podemos lograr obtener la paz de Dios, pero debemos de dar nosotros los primeros pasos. Y en esta ocasión yo le propongo de todo mi corazón que usted y yo analicemos precisamente esto, que podemos lograr obtener la paz de Dios en nuestra vida, pero que hay al menos 4 pasos que usted y yo debemos de cumplir, y vamos a ver cómo estos pasos se relacionan con nosotros y cómo los podemos llevar a cabo. En este pasaje hemos leído un texto que nos llena de gozo. Hemos leído acerca de la paz de Dios. Y para introducirnos, hermano, al mensaje del día de hoy, quiero preguntarle, ¿será la paz un tema universal? ¿Será que en este mundo hay paz? ¿Será que habrá gente que necesita, hermano, tener paz? ¿Será que inclusive en nuestras iglesias habrá quienes no vivan en paz? Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo da la paz, yo la doy. Pero en el versículo 7, mi hermano, usted y yo encontramos una pequeña letra, pequeñita, ¿verdad? Esta conjunción, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero empieza diciendo y. Esta conjunción gramaticalmente nos lleva a la idea de que para llegar a lo segundo hay que pasar, hermano, por lo primero. Y la paz de Dios, es decir, como un entonces la paz de Dios. Bueno, si hay un entonces, quiere decir que para yo llegar a la paz de Dios hay algo anterior. Y es precisamente de lo que hoy vamos a estar, mi hermano, hablando. ¿Cómo lograr obtener la paz de Dios? En primer lugar, para obtener la paz de Dios es necesario gozarnos en Él. Y esto lo encontramos en el versículo número 4. En segundo lugar, hablando de cómo lograr obtener la paz de Dios. Para obtener la paz de Dios es necesario ser amables con todos. Y esto lo encontramos en el versículo número 5. En tercer lugar, hermano, hablando de cómo obtener la paz de Dios. Para obtener la paz de Dios es necesario no tener afanes. Esto lo encontramos en el versículo 6 en su primera parte. En cuarto lugar, hermano,
¿Cómo obtener la paz de Dios? Para obtener la paz de Dios es necesario presentar nuestras peticiones delante de Él. Y esto lo vemos en el versículo 6, en la segunda parte. Recapitulando, en esta ocasión hemos hablado acerca de 4 pasos importantes que usted y yo debemos de llevar a cabo para lograr entonces disfrutar de la paz de Dios. En primer lugar, es necesario gozarnos en Dios. En segundo lugar, es necesario ser amables con todos. En tercer lugar, es necesario no tener afanes. Y en cuarto lugar, es necesario presentar nuestras peticiones delante de Dios. Es posible disfrutar de la paz de Dios y es hermoso vivir en paz. Pero debemos de trabajar y cumplir estos 4 pasos, mi hermano, mi hermana, para lograr obtenerla. Los pasos dependen de nosotros. Usted y yo podemos obtener la paz de Dios, vivir cada día en paz, disfrutarla cada momento. Es una promesa actual para todo hijo de Dios, para todo aquel que cree en Cristo. ¿Qué debemos hacer, mi hermano, al respecto? Bueno, debemos de poner en práctica de manera intencional estos 4 pasos para lograr obtener la paz de Dios. Debemos disfrutar en Dios. Cada día leer su palabra, platicar con Dios. Debemos ser amables con todos, aunque a veces no nos caigan muy bien, ¿verdad? Desde hoy debemos ser amables con todos. Debemos aprender, mi hermano, aunque lleguen los problemas, a no afanarnos, a no preocuparnos. Y debemos, por último, mi hermano, siempre, cada día, antes de presentar nuestra petición a cualquier otra persona, debemos de presentársela a Dios en oración, como la palabra nos lo enseña. Y haciendo entonces esto, mi hermano, lograremos obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo les invito a que hagamos una oración. Si usted gusta pasar a este altar o si no acostumbra pasar ahí en su lugar, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos permita disfrutar de su paz y vamos a pedirle que nos ayude a nosotros de una manera efectiva cumplir con estos pasos para entonces disfrutar de esa paz que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Se fija, hermano? Esta fue una manera rapidísima, unos minutitos de cómo predicar así a grandes rasgos sin explicación. Nada más, hermano, lo que es la estructura general. Si usted se estuvo viendo por ahí, tuvimos un título, tuvimos una base bíblica, la cual no leí por cuestión de tiempo, pero que la mencioné. Tenemos un propósito específico que adentra en un propósito general. Se mencionó cuál es la proposición, qué le proponemos a la audiencia, la presentación, qué leímos, pero ahora con nuestras propias palabras. Di una pequeña introducción donde pregunté si todos tenían paz, si cree usted que la paz es importante, etcétera, etcétera, y donde hablé de esta idea que nos lleva al tema de la conjunción y, ¿verdad?, que es lo que nos desarrolla el tema de hoy. Mencioné la oración de transición antes de leer cada uno de los 4 puntos o 4 divisiones principales, ¿verdad? Al final recapitulé, es decir, di un repaso verbal bien rápido. Vimos esto, vimos esto, vimos esto y vimos esto. Luego di una conclusión en donde, ¿cómo concluimos todo? En una pequeña frase. Di una aplicación general donde se le dice y se le repite a la audiencia: esto aplica en su vida personal de esta manera, esto tiene que ver con usted. En la demostración le decimos a la audiencia qué debe hacer al respecto, es decir, ya le hablamos teoría, ya le explicamos la palabra del Señor, pero ahora en la demostración debemos decirle qué debe hacer al respecto. Recuerde lo que uno de los conceptos de predicación expositiva nos maneja. Se le debe enseñar a la audiencia la explicación y la invitación a la acción. Es decir, usted y yo nos hemos topado a veces con mensajes en los cuales explicaron muy bonito todo, pero a veces salimos con la pregunta: bueno, ¿y qué debo hacer yo?
¿Verdad? ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado. ¿Qué debo hacer yo? Todo estuvo muy bien explicado, pero no supe qué debo hacer, por dónde empezar. Esa es la demostración. En la demostración se le enseña, bueno, toda esta es la explicación del pasaje. Y ahora le demostramos a usted qué es lo que debe hacer. En la vida práctica, ¿qué debe usted hacer para cumplir este mensaje en su vida? Y al final se maneja la invitación, que prácticamente es donde se le invita a la persona qué es lo que debe orar. No exactamente una oración mecánica, de ninguna manera. Más bien, cuál debe ser la idea de su oración. Es decir, ya aprendimos todo un tema, lo desarrollamos, le explicamos cómo se relaciona con él, le explicamos qué debe hacer al respecto, pero ahora, para finalizar con broche de oro, le decimos: antes de salir de este lugar vamos a orar un momento, y lo invito a que usted medite en esto, y aterrizamos todo el tema en una oración, para que en esa oración sirva para que el oyente interiorice todo lo que hoy ha escuchado. Esto es, mis hermanos, a grandes rasgos, el cómo se maneja una estructura general de un sermón. Entonces, por si acaso hay duda, porque yo sé que esto está un poquito difícil, recuerde que usted hoy tiene una tarea de realizar con la estructura, así como está de la página 7 a la 9 en su manual, ir viendo, pone título y luego usted titula su mensaje con las reglitas que están por aquí en su manual. Luego, base bíblica, y elige usted el texto que Dios ponga en su corazón. Propósito general, y una vez que usted tenga el específico, redacta el específico y lo ubica en el general. ¿Cuál de los 6 propósitos este mensaje que yo estoy haciendo de tarea lo abarca correctamente? Usted pone su proposición, va llenando cada una de las partes y de esta manera se desarrolla un sermón. Disculpe que por tiempo, ¿verdad? Se mira esto de manera muy rápida, pero por eso usted tiene su manual, que creemos que es un manual completo. Y si usted tiene cualquier duda, hermano, ya sabe, háganos saber su inquietud en lo personal a su servidor. Por favor, me hace saber su duda. Si usted gusta, yo comprendo muy bien que esta sesión es muy breve y es un tema a lo mejor con mucho contenido en poco tiempo. Si usted gusta, con todo mi amor, yo puedo recibir su llamada, su mensaje, y puedo darle una pequeña asesoría o inclusive por una videollamada si usted tiene la necesidad. Vamos a repetir un poquito ya para finalizar. Tenemos un sermón, que es una estructura ordenada de ideas que nos llevan: aquí comienza mi predicación, aquí termina mi predicación. Hay algunos elementos importantes. Primero, el título, que sí es recomendable que lo mencione. Número 2, hay una base bíblica o texto base, ¿verdad? También hay que mencionarlo y hay que leerlo. Número 3, hay un propósito específico y uno general. Usted va a ir buscando la manera de que usted pueda ir diciendo su propósito específico sin que tenga que decir: mi propósito específico es este, ¿verdad? Usted no le va a leer la estructura a la audiencia, usted le va a mencionar: hermanos, en esta ocasión el propósito de este mensaje es tal. Y usted de manera visual, ¿verdad? Usted va a ver: ok, este propósito es de aliento o es de consagración, para que usted no pierda el enfoque durante todo su mensaje. Todo eso usted lo va escribiendo tal cual en todos sus sermones, ¿verdad? Luego llegamos a la proposición. Usted escribe: ¿qué le voy a proponer a la audiencia que hagamos durante los próximos 40 minutos? Es decir, le voy a proponer que estoy a punto de explicar esto de tal manera, y cómo tiene que ver eso con su vida personal. Luego pues damos una frase en la que, después de haber leído el pasaje, lo decimos con nuestras propias palabras, es decir, una pequeña paráfrasis para que la audiencia se ubique, ¿verdad?, dónde estamos empezando. Introduzco yo de una manera muy llamativa, muy interesante mi mensaje. Tengo 5 minutos nada más desde que tomo el micrófono para que yo logre captar la atención de la audiencia. Si en esos 5 minutos, hermano, no lo logré, es muy probable que en todo el mensaje no
logre captar la atención. Tenemos un desarrollo, ¿verdad? El desarrollo, que es la parte que nos lleva de 20 a 30, etcétera, minutos, depende de cómo se predica en la ocasión en la que usted se encuentre y en ese lugar. Que por cierto, siempre, hermano, respete el tiempo. Es una falla muy común en nosotros los predicadores. Siempre respete el tiempo. Es muy bien visto que usted, antes de predicar, sobre todo si es un invitado usted, se acerque con la persona que lo invitó y le pregunte: hermano, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? ¿Acostumbran levantar un altar, orar después de la predicación o no? Y si se acostumbran, ¿cuánto tiempo, hermano, también? Entonces, usted déjese mover por el Espíritu de Dios, pero también respetemos las reglas, ¿verdad?, que dan orden a nuestros cultos. Su desarrollo, pues, es el clímax del sermón. Debe ser bien claro, sus 3, sus 2, sus 5, X cantidad de puntos o divisiones que usted desarrolle, que sean las ideas principales que usted le quiere decir a la audiencia, ¿verdad? Que sean prácticas, que sean bien claras y 100% bíblicas, hermano. No ponga ideas principales que provengan de su mente o de su corazón. Siempre toda idea principal, su división, su punto debe ser, hermano, un principio bíblico. Y es en esta parte del mensaje, en el desarrollo, entre estas divisiones, en las que usted puede contar algún testimonio de unos 5 minutos, una breve ilustración, sacar un objeto, ¿verdad?, que se relacione o que ilustre el tema, etcétera, etcétera. Usted desarrolla sus divisiones, agrega algunas subdivisiones, algunos textos que pueden mencionar usted de manera rápida para que argumenten su idea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hacemos una breve recapitulación que dure 1 minuto máximo, donde se mencione lo que usted acaba de decir, una conclusión que dure unos 2 minutos, donde usted vuelve a concluir todo su mensaje en una frase. Los siguientes 2 minutos damos una pequeña aplicación general, donde se le repita a la audiencia: todo esto que yo acabo de ver aplica de esta manera en su vida práctica. Luego, por 2 minutos más, explicamos la demostración, donde se le dice a la audiencia: esto es lo que tú debes hacer al respecto. Y al final, en la invitación, en 1 minuto, le decimos a la audiencia qué recomendamos que la audiencia ore, por dónde debe ir encaminada su oración para que se cumpla el propósito integral de ese mensaje. Es decir, la audiencia ya lo escuchó, pero también ya lo oró, ya lo habló, es decir, ya lo recapacitó, ya lo interiorizó, y no solamente hacia él mismo, sino también delante de Dios. Bueno, mis hermanos, esta es una estructura general de un sermón. Le pido, por favor, que usted vea el ejemplo de la página 10 a la página 12, por favor, para que usted comprenda de una mejor manera esta clase. Esta es la clase, en mi opinión, la más compleja, la más difícil de este curso. Así que si hay una duda, vuelvo a repetir, hágamelo saber. Envíeme un WhatsApp, un correo, márqueme o vía Facebook, por favor, y con gusto, hermano, le podemos atender. Ha sido una bendición explicar a grandes rasgos esta estructura, hermano. Lo animo y lo motivo, hermano. Siga adelante tomando sus clases. Esta es la clase número 3. La siguiente clase ya estaremos a la mitad de nuestro curso. Yo estoy muy contento de que usted esté viendo este video y de todos aquellos hermanos que están también viendo estas mismas sesiones, pero de manera ya conectada con su maestro en la modalidad online. Dios me lo bendiga. Espero que esté muy bien. Bendiciones para usted, para su iglesia y su familia.